días, un saludo para usted, querido oyente, que en esta transmisión nos escuchas a esta hora de la mañana por bendición del Señor. Comenzamos una mañana más en las manos de nuestro Creador. La felicidad en nuestro corazón por el haber despertado con salud, con bienestar y tener la oportunidad de ver el comienzo de este nuevo día es algo hermosísimo. Así que bienvenido, te saludamos en esta oportunidad, deseando que la paz del cielo, el amor de Jesús esté en tu corazón y también en el de tu familia, que este día sea para avanzar, para poder crecer espiritualmente, desarrollarnos, estar fortalecidos y cada día poder imitar a Jesús, nuestro modelo, nuestro único modelo digno de imitar. Que Dios te bendiga, no te olvides que siempre tenemos la oportunidad de compartir con otras personas y eso no dejemos de hacerlo, es importante, es muy importante que lleguemos a más personas alrededor de este mundo que todavía no tienen el privilegio que usted y yo en cierto grado ya disfrutamos. En esta oportunidad el Señor nos habla y Él nos habla porque nos ama y nos ama más de lo que podemos nosotros imaginar. El amor de Dios es tan grande que estableció un plan de salvación, redención para la humanidad mucho antes de que el hombre ya hubiera sido creado. No podemos comprender tal amor. El amor humano es hoy te amo y mañana no te amo. Hoy te amo porque tú me amas, pero si tú me dejas de amar, yo también dejaré de prodigarte amor. No te daré más amor. Finalmente el hombre deja de amar al hombre porque sencillamente no ha estado Cristo en su vida personal. Y es por esa razón que conocer a Jesús transforma corazones, cambia vidas, moldea caracteres. La persona es totalmente diferente. En esta oportunidad hablaremos acerca de los embajadores. Usted y yo somos embajadores de Jesús. Con esta pregunta aperturamos este espacio. Buenos días, Renueva. Ya hemos considerado la responsabilidad como embajador de Cristo. Hablemos un poco de un embajador terrenal. Un embajador aquí en esta tierra es el representante de su nación en otro país a nivel del mundo. Está allí para velar por los intereses, para velar por las personas que viven, pero que no son de ese país, que son de su país, de su nación. Y están allí por trabajo, porque en una parte de su vida tomaron la decisión de emigrar y llegaron a este país y empezaron una nueva vida y se encuentran allí. El embajador representa de la forma más adecuada a su país, con la finalidad de mantener el nombre en el lugar más alto. Le representa a través de sus acciones, sus palabras y también su presentación personal. No está allí hablando mal de su país, no está actuando en contra de su país, no, sino que lo cuida por donde usted pueda visualizar, va a cuidar siempre a su país. El apóstol Pablo, un hombre que pensaba ser un embajador de Cristo, y él actuaba porque había comprendido en su enseñanza el aprendizaje que recibió de parte de sus maestros terrenales, de que él debía ser un embajador de Cristo. Y en su afán por representar a Cristo, él perseguía a los cristianos. En detalle perseguía a Cristo mismo. Es por esa razón que él tuvo muchas experiencias que parecían positivas,
pero en realidad no eran positivas porque él era un perseguidor de los cristianos. Jesús sale al encuentro de Pablo y en el encuentro que tiene con Pablo, tienen la oportunidad de tener una conversación entre Cristo y este hombre Saulo. En la conversación, Jesús le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo le dice: ¿tú quién eres? Y el Señor le responde: yo soy a quien tú persigues. Aquellos cristianos que tú persigues, me estás persiguiendo a mí. Pablo pensaba ser un embajador de Cristo, pero allí se dio cuenta de que no era un embajador de Cristo. Comprendió en detalle que él no estaba siguiendo a Cristo como un buen representante, sino como un perseguidor. Así lo seguía. No lo seguía para glorificar a Dios, sino para destruir la fe de los cristianos, la fe que tenían en Dios. En 2 Corintios 3:20, mire lo que nos dice la Escritura, capítulo 5, verso 20. 2 Corintios 5:20 nos dice de la siguiente manera para que usted y yo hoy día tengamos la oportunidad de reflexionar. Dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este mensaje llegó justamente para aquellas personas que tenían la oportunidad de seguir a Cristo. Ha llegado de generación en generación. Mensaje tras mensaje se ha venido compartiendo con la finalidad de poder dar a conocer a las personas lo que Dios quiere que en nuestro corazón nosotros podamos cultivar y finalmente reflejar a través de nuestras palabras. Hemos hecho un ejemplo de un embajador, es un representante de su nación en otro país. Está allí para velar por los intereses de las personas de su país. Siempre que alguien tiene una dificultad o necesita algún documento, gestionar o tener alguna representación o respaldo, simplemente acude allí. Allí están los encargados, también representado por un embajador. Pero la situación no queda aquí. El Señor habló a través de diferentes hombres y en diferentes tiempos, con la finalidad de que usted y yo, querido oyente, tengamos la oportunidad de ver, de aprender y de comprender lo que el Señor dice para cada persona individualmente. Pero esto lo voy a comprender yo como persona cuando empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a orar para poder recibir de parte del Señor inteligencia, sabiduría, conocimiento. Veamos un texto más en el libro de Job 33:23. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. No olvide que la Biblia es un poquito aquí, un poquito allá y se complementa. Si hubiese con él un elocuente mediador, uno entre mil, que anuncia al hombre su deber. Muy bien, este texto habla acerca de un mediador. El embajador es un mediador, no te olvides, porque es un representante de su nación en otro país, en cualquier parte del mundo. Eso gradualmente vengo a ser como persona cuando empiezo a tener en mi corazón el vivo y ferviente deseo de seguir a Jesús. Quiero representar a mi Creador, al lugar donde vaya, con las personas que me encuentren, en medio de la reunión, ya sea familiar, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en la que yo esté. Quiero representar a Jesús. Eso decía Job. Job decía que él quería representar también al Señor. No quedamos allí, no nos quedamos solamente con lo que dice el libro de Job. En el libro de Malaquías 2:7, mire lo que nos dice la Escritura.
Me llama bastante la atención y yo creo que cuando usted estudia la Biblia encuentra muchas enseñanzas para su día a día. Mire lo que dice. El embajador también llega a ser un sacerdote. 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. No solamente es un representante, llega a ser un sacerdote y finalmente un mensajero. Tiene una grande responsabilidad. El grado de responsabilidad que recibe un embajador aquí en esta tierra, que venimos a hacer usted y yo, es muy alto. En diferentes pasajes de la Escritura nosotros vamos a encontrar este mensaje. Podemos ver un texto más, 2 Corintios 3:6. Mire lo que nos dice. Está aquí escrito para nosotros. Usted puede hacer uso de la Escritura y encontrar muchas cosas relacionadas a lo que dice la Escritura con respecto a un embajador aquí en esta tierra que representa a Cristo. 3:6, 2 Corintios 3:6. Mire lo que dice. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Encontramos aquí otra expresión de lo que es un embajador. Llega a ser un ministro aquí en esta tierra. No en la teoría, sino en la práctica. En la vida de poder ejecutar lo que el Señor me dice a mí, te dice a ti y le dice a cualquier persona que acepta. En otro pensamiento de la Escritura, en el libro de Efesios 6:20, alcanzamos a contemplar algo también de lo que el Señor dice para nosotros. Y mire, veamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Efesios 6:20. Quiero leerlo para usted en esta mañana, porque a mí me maravilla mucho lo que el Señor nos dice en su palabra, en sus enseñanzas. Mire lo que nos dice acá. 6:20 dice, por el cual yo soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Resulta de que este hombre Saulo, así se llamaba en un comienzo cuando él justamente había estado haciendo un trabajo en favor de Cristo, era lo que él pensaba, pero en realidad no era así. Él estaba siendo un perseguidor de Cristo. Sí era un seguidor de Cristo, pero no para bendición, sino para exterminar a los que verdaderamente tenían temor de Dios y eran seguidores de Cristo. Entonces, él está aquí en este capítulo 6, el verso 20 del libro de Efesios, mencionando que ahora sí era un embajador de Cristo, pero no era un embajador libre. Ya no era Saulo, ahora era Pablo, el apóstol de Jesús. Aquel apóstol que había tenido un encuentro con Cristo. Cristo mismo lo había llamado, lo había dirigido a la iglesia y finalmente él había hecho un trabajo impresionante en el mundo conocido de aquel entonces, porque él fue uno de los misioneros más grandes que también dio a conocer el evangelio en la parte de Europa, Asia, allí en esta parte del mundo conocido en aquel entonces, o el antiguo mundo, como se le conoce. Y él ahora está escribiendo, pero ya no en libertad, sino está ya preso. Estaba viajando por diferentes lugares, dando a conocer el mensaje, pero en esta oportunidad él se encontraba prisionero, porque él iba a testificar en Roma de Jesús. Iba a estar allí frente a las autoridades, como un embajador de Cristo, ahora sí, como un fiel representante. Comparto con usted, querido oyente, un texto más en 2 Corintios 6:1, que es justamente aquí donde también este hombre Pablo escribe, porque él estaba convencido de que era un embajador de Cristo. Así pues nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos,
también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, el embajador también llega a ser un colaborador con Cristo. Querido oyente, de verdad que es algo maravilloso contemplar lo que el Señor nos dice en su palabra, porque usted y yo hemos sido llamados a representar a Jesús en cualquier momento y en cualquier lugar. Es por esa razón que tenemos la oportunidad de hacer uso de las Sagradas Escrituras como un recurso para poder enriquecer nuestro tesoro de la mente. Porque el Señor desea que nosotros, cuando seamos llamados para dar testimonio en medio de mi lugar de trabajo, en medio de mi vecindario, allí en medio del lugar donde voy a hacer las compras, en el servicio público, en mi trabajo, en cualquier viaje que yo pueda realizar, también en el lugar donde yo desempeño mis actividades diarias, como los harán mis estudios, una visita ya sea de amigos, una visita a la familia. El Señor desea que usted y yo seamos fieles embajadores, que no nos acoplemos a la situación para caer bien a las personas, sino que podamos nosotros dar testimonio fiel de que verdaderamente estamos representando a Jesús, de que verdaderamente usted y yo estamos haciendo un trabajo de bendición y que fielmente vamos nosotros a ser sus colaboradores. El mundo espera ver eso en nosotros, espera ver no solamente teoría, sino una vida práctica, una vida de entrega, una vida de devoción. Es por eso que en el plan de restaurar, en el hombre la imagen divina, se hizo provisión para que el Espíritu Santo actuara sobre las mentes humanas y que como presencia de Cristo fueran el instrumento modelador del carácter del hombre. Cristo, cuando vino a esta tierra, Él fue el embajador del cielo. Lo representó en su pureza y su totalidad, en perfección, en santidad. El mundo estaba degradado. Más de 4000 años habían pasado desde que el hombre había caído de ese estado de inocencia, pureza y santidad. Ahora era un hombre solamente de continuo hacer el mal. Los pensamientos solamente eran ¿cómo voy yo a hacer el mal? No había otra cosa en el corazón del hombre. Jesús viene a esta tierra como un embajador, como un fiel representante, como un fiel sacerdote, como un fiel ministro a esta tierra. Da a conocer la enseñanza de su Padre al mundo y finalmente Él dio testimonio y Jesús no manchó su carácter durante los 33 años de su vida aquí en este mundo. Para nada. Desde su nacimiento, estamos hablando desde el momento en el que Él fue engendrado, la encarnación de Cristo, hasta el momento en el que Él baja a la tumba de José, después de haber estado en una cruz, padeciendo por ti y por mí, como embajador y representante dispuesto a dar la vida por aquel que no lo merecía, o sea, usted y yo, porque esa oportunidad de gracia, como dice aquí el capítulo 6, verso 1 de 2 de Corintios, nos alcanzó a nosotros y tenemos la oportunidad de recibir esta gracia. Pero la Biblia dice que no las recibamos en vano, sino que las recibamos, pero de forma adecuada. Que la podamos nosotros atesorar, no para guardarla y ponerla en una caja fuerte donde no dará resultados, no, sino en un lugar donde sea una provisión de bendición. Esto desea el Señor. Que no recibamos de balde esta oportunidad de ser embajadores, ministros, sacerdotes, colaboradores con Dios aquí en esta tierra y en el engrandecimiento de su reino. Es por esa razón que teníamos aquí aquella maravillosa provisión que Jesús hizo, que es a través de su Santo Espíritu. Y es algo que usted y yo en muchas oportunidades no logramos comprender.
Por una simple razón. Porque pensamos ser embajadores, pero en realidad no hemos comprendido la responsabilidad de un embajador. Porque necesitamos nosotros experimentar una vida nueva, una vida de regeneración en Cristo. Mire lo que dice aquí la Escritura para nosotros en esta oportunidad. Al recibir la verdad, los hombres reciben también la gracia de Cristo y dedican sus capacidades humanas santificadas a la obra a la que Él se entregó. Está hablando de Cristo. Una vida de abnegación, una vida abnegada. Así los hombres se convierten en colaboradores de Dios. No te olvides que un embajador es un colaborador con Cristo aquí en esta tierra. La divina verdad se pone al alcance de la comprensión de los hombres a fin de que lleguen a ser instrumentos de Dios. Un embajador es un instrumento de Dios también aquí en la tierra. La divina verdad se pone al alcance de la comprensión de los instrumentos de Dios, porque eso llegamos a hacer. Pero quisiera preguntar a los miembros de la iglesia, ¿han cumplido ustedes este propósito? Llega esta pregunta para mí en primer lugar. Creo que usted y yo vamos teniendo algún alcance de lo que debo preguntarme. De repente estás conociendo, qué bendición. Y quiere el Señor que usted desde este primer momento empiece a representar a Jesús con fidelidad. No te olvides que lo que hay aquí se refleja en lo que nosotros hacemos y decimos. Y por supuesto, lo que vivimos, que es algo importante. Otra pregunta, ¿han ejecutado el designio de Dios referente a la difusión de la luz de la verdad divina en la diseminación de las preciosas joyas de la verdad? Preguntas. ¿Qué pensarán los ángeles de Dios cuando contemplan la iglesia de Cristo y verifican que cuán lentamente se mueven los que profesan ser seguidores de Cristo para impartir la luz de la verdad al mundo que yace en las tinieblas morales? Las inteligencias celestiales saben que la cruz es el gran centro de atracción. Saben que por medio de ella el hombre caído recibe el perdón y logra unirse con Dios. Finalmente es uno con Cristo en el trabajo de representar con fidelidad la comisión que Jesús dio a cada persona individualmente. No te olvides algo importante. El que nace en el reino de Dios nace como un misionero, como un ministro de Cristo, como un embajador, como un representante de Jesús aquí en esta tierra. Los concilios celestiales están contemplando a los que pretenden haber aceptado a Cristo como su Salvador personal para ver si dan a conocer la salvación de Dios a los que se encuentran en las tinieblas. ¿Qué más? Los están contemplando para ver si dan a conocer el significado de la dispensación del Espíritu Santo. Mira qué importante. ¿De qué modo? Por medio de la obra de este instrumento divino, las mentes de los hombres corrompidas y contaminadas por el pecado pueden romper el encanto de las mentiras y los argumentos de Satanás y volverse a Cristo como su única esperanza, su Salvador personal. Finalmente Cristo dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Evangelio de Juan 15, 16. Como embajadora de Cristo ruego a los que leen las líneas que presten atención mientras se dice hoy. Sí, oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 15 y 4, 7. Si un momento de dilación, si hay un momento de dilación, pregúntese: ¿qué soy yo para Cristo? ¿Qué es Cristo para mí?
¿Y cuál es mi obra? ¿Cuáles son las características del fruto que debo dar? Y muchas preguntas más, con la finalidad de poder tener en nuestra vida práctica y corazón el conocimiento, la certeza, la seguridad de que soy un embajador de Cristo. No mañana, porque mañana todavía no lo tenemos. Eso se llama futuro, sino el hoy, que es el presente. No el ayer, porque es historia. Y si ayer fuimos embajadores de Cristo, es una grande bendición. Y si hoy tenemos en nuestro corazón el ferviente y vivo deseo y anhelo de caminar con Cristo, recuerda que Él te llama a ti, me llama a mí a ser un embajador. Eso nos decía aquí el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 20. Que Dios nos dé su gracia en este día para caminar a su lado, para vivir no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero orar contigo en esta mañana, al comienzo de esta jornada que tenemos por la gracia y bendición del Señor, deseándote que la paz del cielo, el amor de Jesús estén en tu corazón y en el de toda tu familia. Que Dios te bendiga. Amado Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos, querido Padre, porque a través de tu Hijo Cristo, quien dio su vida, vino a esta tierra, representó el cielo con fidelidad como un ministro, el embajador de embajadores, nos dio a conocer las buenas nuevas y también el ejemplo más grande que cualquier persona pueda tener mientras camine por este mundo, mientras estamos aquí, mientras nos encontramos en esta tierra, podamos contemplarte a ti, Señor, imitarte en palabras y acciones. Hoy estamos muy agradecidos por el don de la vida y también por el regalo de la salud, porque hasta aquí has cuidado de nosotros y de nuestras familias. En tus manos de amor nos encomendamos, teniendo la seguridad que en este día tú, Señor, nos guiarás, nos conducirás, nos enseñarás el camino y nos mostrarás por dónde debemos caminar. Quédate en nuestros corazones. Si alguien dejó un pedido, tú sabes el nombre y también su corazón. Haz tu voluntad en él. En el nombre de Jesús. Amén.